Hola, hola a todos compañeros foristas de este foro. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Les deseo un feliz lunes e inicio de esta semana. Bueno, tres temas, tres. Son breves, pero creo que serán de interés para ustedes. Uno de ellos es, yo comenté que levantaba la mano para decir que yo pertenecía a esa enorme cantidad de güeyes que hay en el país, que mayores de 60 años no tenemos patrimonio, y que decía yo que había razones para que eso hubiera ocurrido, no nada más conmigo, sino con muchas personas a quienes les ha ocurrido una situación que empieza en el gobierno de Salinas de Gortari. Salinas de Gortari, en esta visión de que ya íbamos a estar en un mundo, en el primer mundo, y que íbamos a tener una serie de condiciones y de cualidades que nos equiparaban con las grandes potencias mundiales, generó una gran oferta de créditos para la adquisición de viviendas y de automóviles y de otras necesidades importantes para el ciudadano común y corriente. La clase media pegó ahí de brincos porque encontró una gran oportunidad para consolidar su anhelo de parecerse más a los ricos y distanciarse de los pobres. Por eso la medianía. Bueno, entonces se adquirieron créditos y se otorgaron en función del dinero que tenías, los ingresos que podías comprobar para poder ellos hacer, los bancos, las financieras, para poder hacer un cálculo de cuánto era lo justo para que tú cumplieras con el crédito y no pusieras en riesgo otras necesidades básicas del desarrollo de tu familia. Y así fue. Sin embargo, en diciembre viene el golpe, el error de diciembre, y Zedillo se enfrenta con la crisis de que de repente no hay dinero. No hay dinero. Ocurren muchas cosas en esa crisis, la debemos recordar, ¿no? Que dicen que tuvo el efecto tequila y que afectó a otras economías en la región. Bueno, eso siempre pasa. Pero, ¿cómo fue que muchas personas se vieron afectadas? Porque de repente les llegó el aviso de las bancarias, de las instituciones bancarias o de las arrendadoras de automóviles o los de créditos de automóviles para decirles que las reglas habían cambiado y que si tenían que pagar 1,826 pesos con 55 centavos, que era lo que te habían ellos tasado como una cantidad básica que tú podías pagar, de repente se duplicó. Y la gente decía, bueno, ¿y de dónde voy a sacar la diferencia si no tengo dinero? Porque mi salario sigue siendo el mismo. Ah, no, pues si no puedes pagar, pues deja la casa. Regresa el auto. Y personas que ya habían pagado 4 o 5 años, de repente se enfrentaron en ese dilema. Y hubo un caso muy tremendo que tuvo repercusión nacional y creo que debe haber llegado a otros niveles de otros países, de que el Juárez, un desarrollo de estos habitacionales, de estas empresas desarrolladoras de vivienda que hacen una gestión con el Infonavit para que cuando se otorgue el crédito se lo paguen a ellos y que el crédito realmente lo puente, lo soporte una institución privada. Entonces, pues la gente dijo, no, bueno. Y en el caso de Ciudad Juárez, que les voy a contar, mucha gente o vecinos de ese desarrollo dijeron, bueno, si tenemos que entregar las casas, si ya no las van a quitar, pues vamos a vandalizarlas. Y actuaron así. Fue tema para que alguien hiciera una escaleta para una obra de teatro, con el tema de que
la rebelión de del inquilinato, algo así se proponía. Entonces, estas personas rompieron los muebles de los baños, rompieron los cristales, maltrataron los pisos, destrozaron los closets, todo el daño posible. Y cuando llegaron los bancos, así se encontraron las casas. Bueno, ese fue un caso. En el caso de los automóviles, pues los estacionamientos de los edificios corporativos o estacionamientos aledaños a estos inmuebles, también se empezaron a llenar de automóviles, que llegaban las personas, dejaban los automóviles ahí, con todos los papeles, y con las llaves iban a la oficina, decían, aquí están las llaves de este carro, está en el estacionamiento, está todo en el... Yo no lo puedo pagar y no lo quiero, así que ahí está el carro. Y entonces fue una crisis para esas empresas. Claro, hubo quienes, como siempre, se benefician de tomar las cosas en situación de vulnerabilidad, y ocurrió con las casas. Las compraron, las arreglaron, las remodelaron y las volvieron a meter al mercado y a sacar dinero y a aprovecharse del dinero que habían invertido muchos propietarios a lo largo y ancho del país, no nada más el caso de Ciudad Juárez. Yo la sobreviví, afortunadamente. Ahora no tengo esa casa porque en un acuerdo la dejé en el pasado y ahora yo pago renta, y no es indigno y no es vergonzoso y no es humillante como para que esta señora Gálvez salga a decir que los que pagamos renta ya de una edad mayor a los 60 años somos muy güeyes. Pues yo creo que la que lo es ella. Nosotros simple y sencillamente somos gentes que tenemos que seguir trabajando, viviendo, y que con nuestro salario podemos cubrir una renta. Y si es tan importante lo del patrimonio y lo de la propiedad privada, yo no me explico por qué la burguesía y los grandes acaudalados, las empresas financieras, los bancos, las instituciones, ¿por qué no facilitan que todos tengamos propiedad privada? Si la propiedad privada es sagrada, pues todos deberíamos de tener ese beneficio. Todos, no nada más unos cuantos que se aprovechan de la necesidad de que la gente tenemos, pues, necesidad de un lugar donde llegar a descansar, donde convivir con la familia, donde poder comer, dormir, vivir. Por eso la gente, y a los que son arrendadores, ¿verdad? Pues sí les conviene también a ellos, porque pues, tienen un negocio con bienes que muchas veces no son resultado de una hábil inteligencia profesional, sino que son cuestiones de herencias. Conozco muchos casos. Bueno, es un tema. El otro tema es Norma Piña actuando de esta manera sesgada, ya con toda una mala intención, y de que inicia una investigación a partir de una denuncia anónima sin evidencia alguna, con lo cual contraviene las disposiciones del reglamento de la propia Suprema Corte. La Corte deja muy claro que si no hay una prueba, si no hay una evidencia, no se le hace caso a las denuncias anónimas. Y curiosamente en las denuncias anónimas aparece Arturo Saldívar, el Lelo de la Rea, que fue ministro presidente antes que Norma Piña, y que renunció. ¿Por qué? Porque ya tenía otros planes, que no fue una manera así como muy normal, sino que impactó por la novedad, la sorpresa. Eso es otra cosa. Pero el señor, bueno, creo que se ha conducido o se condujo durante el tiempo que estuvo al frente de la Suprema Corte de Justicia
con probidad, con honorabilidad y con justicia. Pero pues ahora lo están queriendo envolver ahí. Él ya salió a dar su argumento y como sabe de lo que está hablando, pues creo que dejó callada a Norma Piña, que esa realmente no tiene el nivel profesional que se exigía para la responsabilidad que le dieron. Pero todo tiene que ver esto con de la lucha de la oposición contra el Plan C. Tenemos que estar muy atentos al Plan C. Hay que empezar a divulgarlo, a difundirlo, a platicar de él, que la gente sepa bien cuáles son los propósitos, por qué es tan importante, para que se acabe la corrupción, para que se acabe la corrupción en el Poder Judicial, que no se sientan que ellos son una casta privilegiada y supraciudadana, no. Ellos tienen que cumplir como todos los mexicanos, con todos los ciudadanos, tienen derechos y tienen obligaciones. Entonces hay que difundir el Plan C. La presidencia está a nuestro alcance, ya la vemos, pero faltan consolidar el Plan C. El Plan C necesitamos la mayoría absoluta. Hay que trabajar en eso todos, amigos. Si están de acuerdo con esto de la 4T, que yo estoy de acuerdo y ustedes ya se dieron cuenta. Bueno, ese es el tema 2. El tema 3 es tambores de guerra en el Medio Oriente. Tambores de guerra. En un programa que, por cierto, lo vi yo ayer, programa mío de hace 6 meses, hablé de una emisión que había yo visto de una televisora sudamericana, donde había 3 especialistas. Entre ellos estaba Ina Afinogenova, la periodista rusa que entrevistó a López Obrador hace poco. Ella, como conductora de esta emisión, invitaron a un judío y hablaban del conflicto, de lo que estaba ocurriendo y lo que sigue ocurriendo con el genocidio de Israel en contra del pueblo de Palestina, ahí en la Franja de Gaza, y que tiene 70 años ese conflicto, y que yo he hablado de eso, de que todo surge en el 48, de que deciden los ingleses que ahí en Palestina, precisamente en Palestina, se va a crear el Estado de Israel y háganse para un lado. Y el Estado de Israel llegó en calidad de colonizador, y el colonizador no llega a pedir permiso, llega a hacer a un lado a la gente. ¿Para qué? Para él expandirse. Y eso es lo que hemos estado viendo durante los últimos 70 años. Y en esta última etapa, en un descarado acto de cómo exterminar a una población completa. Hombres, mujeres, ancianos, niñas, niños, como así, con la barbarie del gobierno sionista de Israel, que son prácticamente una copia bastante bien lograda de los nazis de Alemania del Tercer Reich. Bueno, el que Irán, en aquella ocasión, en aquel programa, el periodista judío decía, pues la única forma de terminar con el asunto de Israel ahí, en la Franja de Gaza y en la zona del Medio Oriente, con todos sus vecinos, es pararlo en seco, es detenerlo. Porque cuando termine con Palestina y con los palestinos, no se va a quedar contento ahí, va a querer seguir. ¿Y a quién? Se va a ir contra Irán. A los otros los tiene ya más o menos cooptados, son estados chicos, pero Irán es una potencia y se va a ir contra Irán. Y por eso hace unos días Israel atacó el consulado de Irán en Damasco, en Siria. Israel bombardeó el consulado y no estaban en guerra Irán e Israel. ¿Por qué lo hizo? Porque le gusta provocar, porque es un gángster, es un país gángster, es un país T. Ellos sí son T. Acusan a todos de que somos T,
pero ellos sí son un estado T. Y entonces Irán dijo, ah, sí, bueno, ok, tú me atacaste esto, me mataste a gente importante de mi gobierno, de mi ejército, y mi consulado, que es una zona inviolable, es como una embajada, es una extensión de mi territorio, atacaste mi territorio. Esto es un casus belli, que es así, una causa de guerra. Entonces yo te bombardeo. Y dice, yo con eso, Irán dice, yo con eso quedo bien y quiero que el Consejo de la ONU, el Consejo de Seguridad, diga, condene el acto de que Israel bombardeó mi consulado en Siria. ¿Y qué es lo que pasó? Que la ONU, como... qué vergüenza con ese organismo, ¿no? Ya denunció y condenó enérgicamente el ataque de Irán a Israel, pero al revés se quedó callado. Esas son las cosas que yo no acabo de... Bueno, sí las entiendo. Entiendo que Israel tiene mucho poder, tiene muchas influencias y tiene mucha gente filtrada en las esferas de poder, y siempre que se puede, con su dinero y con esa presunción de que son las víctimas históricas, lo cual más bien son los victimarios de un tiempo para acá, de haber sido las víctimas de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración nazis. Eso ya pasó. Ahora la realidad es que ellos desde hace 70 años se han convertido en un Estado sionista y nazi, que es una cosa paradójica, difícil de entender. ¿Cómo pueden actuar de la manera tan miserable en que actuaron los nazis, ellos ahora en contra de los palestinos? Búsquenle por ahí y verán ustedes qué es lo que ha sufrido el pueblo de Palestina, pocos países en el mundo. Y se está buscando que ya sean reconocidos como un Estado, porque están todavía así como entre que sí y que no. Yo espero que esta vez se les reconozca, porque ha sido un pueblo que ha sufrido, ha sido un pueblo martirizado, masacrado, con más de 37,000 víctimas en estos últimos meses, porque hubo un ataque, que yo creo que ese ataque lo premeditó Israel para tener pretexto, en aquel 7 de octubre del año pasado, donde Hamas fue y atacó ahí una reunión y mató a 1,000 personas. Muy malo, muy malo. Pero la venganza ha sido desproporcionada, ¿no? No es lo mismo 1,000 que 37,000, según mis cuentas. Bueno, amigos, se portan bien, foristas, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Tengan un buen lunes. Y ya saben, si pueden, consideren ser mis patrocinadores. Yo me sentiré muy honrado. Tengo patrocinadores. Bueno, ya me voy. Nos vemos el miércoles. Cuídense mucho y se portan bien.